La gracia y la paz de Cristo sustente sus almas o nuestras almas. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Vamos a estar leyendo los versos 1 al 10. Y hemos titulado este mensaje: La fe que maravilló a Jesús. La fe que maravilló a Jesús, Lucas 7, del 1 al 10. Pero antes de iniciar, vamos a orar para pedirle a Dios su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre magnificado, sea tu nombre santificado. Glorifícate, oh Señor, en medio nuestro. Y Padre, cuando lo pensamos, estamos tan acostumbrados. Es nuestra rutina venir aquí cada domingo. Y a veces hasta pasamos por desapercibido lo que realmente ocurre cada domingo. Este es tu templo, no este edificio, nosotros. Y tú has prometido en tu palabra manifestar de manera especial tu presencia. Porque donde hay 2 o 3 hermanos reunidos en el nombre de Jesús, ahí estás tú. Por eso te rogamos, oh Señor, no permitas que la cotidianidad, que la costumbre no nos deje ver la realidad de que tú estás aquí. Oh Señor, déjanos verte, déjanos palparte a través de nuestras alabanzas, de nuestras oraciones, a través de la predicación. Y concédenos verte obrar en este día, no solamente a través de tu palabra exponiéndola, sino también creando la fe en nuestros corazones. Sí, Señor, porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, ayúdame de tal manera que al abrir mi boca yo pueda ser fiel a la letra y al espíritu de este texto. Y abre nuestros oídos, circuncida nuestros corazones, ayúdanos a responder en fe a lo que hemos de escuchar. Y que salgamos de aquí una vez más totalmente convencidos de que nosotros somos grandes pecadores, pero que también Cristo es un gran Salvador, el gran Salvador. Oh Señor, háblanos y te rogamos por aquellos que están aquí que no te conocen, que salgan de aquí enamorados de Jesús, confesándole como Salvador y Señor. Que toda la gloria sea para ti y el gozo sea para nosotros, verte a ti exaltado en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. La fe que maravilló a Jesús. No sé si recordarán, hace 2 domingos atrás estuvimos considerando Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Y como se dijo en aquella oportunidad, ese texto es una conclusión o una aplicación del sermón que Jesús estaba predicando y que está registrado ahí en Lucas 6. Y en esa conclusión, ¿qué vimos? Allí Jesús exhortó a todos aquellos que venían a Él y que le llamaban Señor, o que le invocaban diciendo Señor, Señor. Él los exhortó a actuar en consonancia con esa fe que ellos decían tener. Es decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que digo? Así que el llamado de Jesús allí es a edificar nuestras vidas sobre el sólido fundamento de su palabra. Eso fue lo último que vimos. Pero resulta y viene al caso que en este texto que vamos a estudiar hoy, Lucas 7, 1 al 10,
encontramos a un hombre que ni siquiera era judío y que llama a Jesús Señor, como vimos en el párrafo anterior, pero con una diferencia, que éste sí confió en el poder y en la autoridad de su palabra. Esta es la historia de un hombre que puso un ejemplo o que ejemplificó el tipo de fe de la que Jesús habló en el párrafo anterior. Esta es la historia de un hombre que maravilló a Jesús por medio de su fe. ¿Cómo? Como usted lo oyó. Un hombre que maravilló a Jesús con la fe que él mostró. Y toda la información de este texto o de este estudio lo vamos a dividir en dos partes, como es usual. Vamos a ver primero la historia con todas sus escenas y luego vamos a ver cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida hoy. Comencemos con la historia. La historia es narrada en los versos 1 al 10, el cual voy a leer. Dice: cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Esta historia la podemos dividir en 5 escenas, pero vamos a ver la primera escena. La primera escena la tenemos en los versos 1 al 5 y le vamos a llamar el ruego del centurión a Jesús. Leo de nuevo los versos 1 al 5. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. ¿Qué vemos aquí en este ruego? Primero, una circunstancia. En el verso 1 se nos habla de un tiempo y de un lugar. ¿Cuándo sucedió la historia que hemos leído? Según el texto, ocurrió después que Jesús terminó las palabras al pueblo que le oía. Es decir, el sermón del capítulo 6 termina con una aplicación y según el texto, después de eso, no necesariamente inmediatamente después, pero un tiempecito después probablemente. Y con relación al lugar, también Lucas nos dice dónde ocurrió. Dice que Jesús se fue a Capernaum, que dicho sea de paso, no estaba muy lejos del lugar donde él estaba predicando previamente. Y no sé si recordarán, Capernaum fue precisamente la ciudad donde Jesús desarrolló su ministerio. Así que para nadie debería ser un secreto que esta ciudad, como fue allí que Jesús se dio a conocer, esta ciudad fue testigo de muchos milagros de nuestro Salvador.
Y eso explica, como vemos en el verso 3, que muchas personas, incluyendo el centurión, habían oído hablar acerca de él. Se había hecho muy popular en aquel lugar debido a sus enseñanzas y debido a sus milagros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de ese sermón en Capernaum? Según los versos 2 al 3, había un centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión era un oficial romano que estaba bajo órdenes, pero que también tenía a otros hombres bajo sus órdenes. Este centurión en Capernaum probablemente estaba bajo el servicio del rey Herodes. En este caso no Herodes el Grande, sino Herodes Antipas. Y por eso es que en el verso 8, no sé si lo notó, él se describe a sí mismo como un hombre que está bajo autoridad. Él estaba al servicio de Herodes. Pero también, como el nombre lo indica, centurión, él tenía bajo sus órdenes aproximadamente a 100 soldados. Así que él era un oficial romano que estaba bajo autoridad, pero que tenía también a su cargo otras personas o personas bajo su autoridad. ¿Y qué pasó con este centurión? ¿Qué pasó con este oficial? Según el texto, él tenía un siervo o un esclavo que él apreciaba mucho. Lo apreciaba tanto, mis hermanos, que en el verso 7, donde él dice mi siervo, la palabra original en el griego es mi muchacho, literal. Así apreciaba este centurión a su siervo. Según el pasaje paralelo en Mateo 8, este siervo trabajaba como sirviente en su casa. Era como su mayordomo. Pero ¿qué sucede? Según Lucas y su pasaje paralelo en Mateo, este sirviente del centurión, ese a quien él apreciaba tanto y a quien llama mi muchacho, estaba muy enfermo. Dice Lucas que él estaba enfermo de muerte. No dice lo que tenía, pero sí que era de muerte. Ahora, si usted va al pasaje paralelo en Mateo, allí se nos dice qué era lo que él tenía. Según Mateo 8:6, este hombre, este sirviente, estaba postrado en una cama, atormentado por una parálisis grave. De hecho, no es la primera vez que hablamos de parálisis en Lucas, pero esta parálisis era grave. Algunos dicen que esta parálisis era una parálisis progresiva con ciertos espasmos musculares que no le permitían a este hombre respirar bien. El punto es, la parálisis era tal que ya el hombre estaba en sus últimas. Probablemente su sistema respiratorio estaba comprometido. Por eso es que Lucas dice que él estaba a punto de morir. Pero como se dijo anteriormente, el centurión, el señor de este siervo, de este sirviente, había escuchado de Jesús. Y si recordamos lo que hemos visto en Lucas, imagino que él habrá escuchado de ese hombre cuya palabra era tan poderosa que los demonios al oírla la obedecían. Probablemente él había oído hablar de este hombre que con una simple palabra hizo que todos los peces entraran en la red. Este hombre probablemente había escuchado cómo Jesús con una simple palabra limpió una lepra de manera instantánea. Este hombre cuyo sirviente estaba con una parálisis había escuchado de un paralítico que Jesús había sanado con simplemente decir la palabra. Pero no solamente había escuchado de Jesús y lo que era capaz de hacer con el poder de su palabra, también se enteró que Jesús había llegado otra vez a Capernaum. Así que, ¿qué hizo él? Él solicitó a través de unos ancianos judíos que le pidieran a Jesús que sanara a su siervo. Él no fue directamente. Y usted se preguntará, ¿y por qué? El verso 7 responde. El siervo le dijo a Jesús más adelante, porque por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. O sea que él se enteró de lo que Jesús había llegado, sabía lo que era capaz de hacer y en su circunstancia él le pidió a unos ancianos judíos que intercedieran por él para que Jesús, así como había mostrado misericordia con otros, la mostrara también para con su siervo. Y mandó el mensaje con ellos porque él no se consideraba digno ni siquiera de presentarse ante Jesús. Una movida muy extraña,
porque para nadie es un secreto que los soldados romanos lidiaban mucho con un comportamiento orgulloso e impositivo, pero este no se comportó así. Y más extraño aún, es la primera vez que vemos aquí a un hombre hacer algo como esto. Anteriormente vimos a personas rogando por su hijo, rogando por su hija, rogando por sí mismo, pero ahora encontramos un soldado, un oficial romano rogando, intercediendo a través de unos ancianos por el siervo de su casa. Este no era el proceder común. Y como era de esperarse, ¿qué hicieron los ancianos? Él le dijo: miren, por favor, vayan donde Jesús y pídanle que por favor muestre misericordia hacia mi sirviente, mi muchacho, como dice en el verso 7. Y los ancianos mostraron mucha solicitud y fueron donde Jesús a llevarle el mensaje. Pero lo grande del caso es que ellos no solamente llevaron la petición, ellos se mostraron muy insistentes. Note el verso 4 y 5. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué no simplemente decirle: hey, que dice el centurión que por favor le sane al siervo? No. Le rogaron y con mucha insistencia. ¿Por qué? Según ellos, este era un hombre digno. ¿Y por qué era un hombre digno según ellos? Dice el verso 4: el centurión es digno de que le concedas esto. Ellos decían: es que le debemos ese favor. Lo menos que podemos hacer por él es devolverle este favor, porque, número uno, en sentido general, él ama a nuestro pueblo. Cosa rara de que un soldado romano mostrara no solamente respeto, amor por el pueblo judío, y de manera más particular, dice el texto, él fue el que edificó la sinagoga. Y noten, la sinagoga, dando a entender que en Capernaum solamente había una. ¿Y qué es una sinagoga? Era un lugar donde los judíos se reunían los sábados para estudiar la ley, la palabra de Dios. Un sitio para adorar. Y la única sinagoga que había en Capernaum fue hecha nada más y nada menos por este centurión. En otras palabras, él se hizo cargo de los gastos y las responsabilidades de esa sinagoga. Pueden ver lo que hay detrás. Este hombre tiene un siervo muy querido enfermo. Él ya ha oído de lo que Jesús es capaz de hacer con su simple palabra. Se enteró que había llegado a la ciudad otra vez. Manda a los ancianos: por favor, que sane a mi siervo. No fue porque no se consideraba digno. Y los ancianos le transmiten el mensaje a Jesús con mucho énfasis, con mucha insistencia, porque entendían que este era un hombre muy digno. Había mostrado mucho amor hacia los judíos y le había construido una sinagoga. Y al oír esto, hasta aquí, ya como que uno se va formando una idea en la cabeza del carácter de este hombre. Nos parece, por los pocos detalles que se nos han dicho, que este hombre era muy bondadoso. Piénsalo, el cuidado que él estaba mostrando por un simple siervo de su casa, a quien él llama su muchacho. Piénsalo, el tipo de bondad que él había mostrado hacia el pueblo judío, la liberalidad con que él había dado de sus recursos para construirle una sinagoga a los judíos para que ellos pudieran adorar a Dios ahí. Y como veremos más adelante, ojo con esto, esas obras de bondad eran evidencia de algo más profundo. A propósito de lo que vimos esta mañana en Escuela Dominical, esas obras de bondad eran simplemente el resultado o el reflejo de un corazón de fe. Eso lo veremos más adelante. ¿Y dónde él aprendió eso? Porque él era romano. Algunos dicen que él era un prosélito. Pastor, ¿y qué es un prosélito? Un no judío que se había convertido a la religión judía. Más o menos es la idea. Y es muy probable. Juan Carlos Riley, el comentarista, dice: este hombre era extranjero de nacimiento, pero era nacional de corazón. Amaba a este pueblo y probablemente había adoptado la religión judía. Sea como sea, el poco conocimiento que este centurión tenía de Dios y de su palabra fue lo suficientemente fuerte como para llevarlo a él a mostrar bondad hacia el pueblo,
Tanta bondad que los ancianos judíos se sentían en deuda con él y decían: él es un hombre digno. Así que ahora, así como él estaba intercediendo por su siervo, los ancianos estaban intercediendo por él. A ese punto llegaron, se sentían en deuda con él. Y ante esta petición a través de ellos, ¿cómo respondió Jesús? Segunda escena de la historia. El verso 6 en su primera parte da la respuesta. Jesús iba con ellos. En otras palabras, ellos le trajeron el mensaje y Jesús decidió responder positivamente. Vamos para allá ahora mismo. ¿Dónde es? Y no quisiéramos pasar desapercibido ese detalle. No parece extraordinario, pero ¿cuál es el punto? Los judíos no solían entrar a la casa de un gentil, porque ellos decían que ellos podían contaminarse ahí. Así que imagínense el cuadro, totalmente contracultural. Jesús, un rabino judío, en contra de todas las expectativas de ese momento, fue a la casa de un gentil, nada más y nada menos que de un soldado romano, para sanarle o atender una petición, en este caso de sanar a un siervo o a un servidor. Y eso nos muestra una vez más lo que ya hemos venido viendo en Lucas. Mis hermanos, Jesús no se frena por prejuicios raciales ni sociales. Jesús, como hemos visto desde el inicio en este evangelio, Él vino a traer libertad a los cautivos. Y esa libertad no se restringe al pueblo judío, está disponible para todo aquel que ponga su fe en Él, como veremos más adelante. Así que, ¿qué hemos visto? La petición a través de los ancianos. Segunda escena, Jesús respondió: vamos para allá. Ahora imagínense la escena. Ahí va Jesús caminando con una gran cantidad de personas, dirigiéndose hacia la casa del centurión. Y el centurión, escena número 3, previno a Jesús para que no entrara a su casa. Más extraño todavía, versos 6 al 9. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, se estaba acercando, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, mi muchacho será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Jesús dice aquí, cuando ya no estaba lejos de la casa, cuando estaba cerca. Yo me imagino lo que el centurión pensó. El centurión, de una manera u otra, pudo haber abrazado la esperanza de que Jesús iba a sanar a su siervo, pero que viniera a su casa, inconcebible. Así que cuando él se entera de que Jesús se está acercando, o no sé si fue que lo vio por la ventana, ¿qué? ¿Cómo así? Él ni siquiera salió. Él mandó a unos amigos, dice el texto, para transmitirle un mensaje muy extraño: no te molestes en venir. Parece extraño, ¿verdad? Está previniendo a Jesús para que no entrara a su casa. ¿Y por qué? Bueno, cuando usted lee la frase no te molestes, parecería como una cordialidad, parecería una forma, esa frase sugeriría como que él no quería causarle molestias innecesarias a Jesús. Pero ¿sabes algo? Ese no era el punto. Cuando él le dijo no te molestes, no entres, la razón fundamental no era no causarles molestias a Cristo. La razón fundamental de su advertencia fue esta: no soy digno de que entres a mi techo. ¿Alguna vez tú has recibido a una persona importante en tu casa? ¿Alguna vez lo has recibido? A mí me ha tocado recibir personas de cierta reputación y uno se siente, ya tú sabes, el gran yo soy estaba entrando en la casa de este hombre, el rey del universo. No, ¿cómo va a ser? Esto es inconcebible. No soy digno de que entres bajo mi techo. Y qué curioso, porque los ancianos le habían dicho a Jesús
ese hombre es digno, pero el mismo centurión reconoció que él no era digno de estar frente a Jesús. No se consideró digno de ir a pedirle el favor directamente, y tampoco se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. A ese punto habíamos llegado. ¿Y por qué? ¿Por qué razón él se sentía indigno de que Jesús entrara en su casa? Eso tiene una sola explicación: humildad. Un corazón humilde. Eso de yo no soy digno se utiliza 2 veces más en el Evangelio de Lucas. Una de ellas, el hijo pródigo. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando el hijo pródigo vuelve donde el padre y le dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta frase no era cordialidad, era humildad. Este hombre realmente creía que él no era digno de estar parado frente a frente al gran yo soy, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué? Bueno, verso 6, mira qué palabra más interesante. Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole que: Señor. ¿Te acuerdas de eso? El párrafo anterior. No, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Aquí tenemos a un hombre que se dirige a Jesús llamándole Señor. Y si pusiste atención al mensaje anterior, recordarás que ese título apuntaba a la autoridad de Cristo. Ese título, Señor, en la Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento, es el nombre que traduce el nombre Jehová. En hebreo aparece Jehová o Yahweh, pero si buscas la Biblia griega del Antiguo Testamento, dice Kurios, que se traduce como Señor. La misma palabra. Al decirle Señor, él estaba básicamente reconociendo la autoridad de Cristo. Y no solamente la autoridad, estaba reconociendo la divinidad de Jesús. ¿Cómo así? Que quien estaba acercándose a su casa no era un soldado más con autoridad, era nada más y nada menos que Dios mismo hecho carne. Ay, ¿cómo usted lo sabe? O por lo que le dice: tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. El único que tiene una palabra operativa es Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen, que dijo sea la luz y fue la luz. Al decir o a reconocer que Jesús, el Señor, solo tenía que decir una palabra, y lo que él decía se hacía, era una forma de reconocer la divinidad de Jesús, de que él era Dios mismo hecho carne. Y tenía toda la razón. Dice William Hendrickson: sin duda él, en su singular grandeza, ejerciendo autoridad independiente y sosteniendo el universo con su control todopoderoso, puede ordenar cualquier cosa que sea y su deseo será cumplido. Termina la cita. Y ahora viene una de las partes más interesantes de esta historia. Él no solamente le dijo Señor, él no solamente reconoció la autoridad de Dios en Jesús, ahora razona su respuesta. Oiga lo que dice él: mírame a mí, yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y a esos soldados que están bajo mi orden, yo le digo a este ve, y sabe lo que hace, va. Y le digo a este ven, y sabe lo que hace, viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Ustedes han oído eso que sale en YouTube: vaya, no hay fallas en su lógica. Literalmente, qué lógica más celestial. Él estaba diciendo, él era probablemente el oficial de más alto rango en Capernaum. Y él está diciendo: si yo tengo la potestad de decirle a un hombre con una simple palabra, hazlo, y lo va a hacer, ¿cuánto más tú? Ustedes están viendo lo que este hombre está diciendo. Así que repito, vaya, no hallo fallas en su lógica. Es una lógica de fe. Era el gran yo soy que venía a su casa. Él no tenía que entrar, solo tenía que decir la palabra y se hacía. Rey de reyes y Señor de señores. Él dice: si yo lo puedo hacer con 2 o 3 soldaditos, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más Jesús, el Hijo de Dios? Perdón. Así es entonces como este humilde hombre honró realmente a Jesús al pensar de una forma tan elevada de él. Este hombre
este oficial reconoció la autoridad y la omnipotencia de Jesús y expresó: ¿quién soy yo para que la autoridad suprema, para que el gran yo soy entre bajo mi techo? Y qué interesante, lo que él está diciendo es que aunque los ancianos creían que él era digno de que Jesús lo visitara, él estaba claro de: si Jesús pisa esta casa, no es porque yo soy digno, es por su gracia, por su pura gracia. Y ahora viene la parte más hermosa de todo el texto, y es cómo Jesús elogió la fe de este hombre. Verso 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Mira, nada, te lo voy a decir despacito, nada maravilla más que ver al maravilloso Hijo de Dios maravillándose por algo. Pastor, te lo voy a repetir, te lo voy a repetir. Nada maravilla más que ver al maravilloso Hijo de Dios maravillándose por algo. Pastor, yo quiero saber de qué Jesús, el gran yo soy. Él es el gran yo soy. ¿Qué maravilló a Jesús? 2 veces en los evangelios se nos dice que Jesús se maravilló por algo. La primera vez fue en Marcos 6, donde él se maravilló por la incredulidad de alguien. En otras palabras, ahí maravilló significa se asombró de manera muy triste por la incredulidad de su audiencia. La otra vez donde se utiliza esa frase es aquí en Lucas 7. Jesús se maravilló de aquel hombre, pero ¿qué fue lo que maravilló a Jesús en aquel hombre? En aquel hombre no fue su rango. Aquí no vemos a Jesús asombrándose del rango que él tenía. No fueron sus obras de bondad, porque aunque sean obras de fe, ¿qué son nuestras buenas obras delante de Dios? Nada. Ni siquiera la sinagoga que él construyó. De hecho, cuando Jesús estaba, según Lucas, más adelante, viendo los edificios del templo y los discípulos: wow, qué piedra más linda. Jesús no se maravilló por eso. A Jesús no lo maravilla una simple piedra. Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Eso sí maravilló a Jesús. Esa fe que estaba dispuesta a decir: yo no soy digno de ti. Pero esa fe que estaba convencido de que Jesús solamente tenía que decir la cosa y esa cosa sucedería. Y ustedes saben por qué esto maravilló tanto a Jesús. Él lo dice: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe como esa. Una fe tan grande como esa. Que a propósito, también hay 2 veces o 2 ocasiones en los evangelios en la que Jesús habla de una fe grande. Una es este hombre y la otra es la mujer sirofenicia. ¿Saben qué tienen en común este centurión y la mujer sirofenicia? Que ninguno de los 2 eran judíos. Jesús dice: ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y piénselo, con razón maravilló a Jesús. El gentil, una persona que no tiene un trasfondo judío, que nunca había escuchado directamente a Jesús. El gentil que nunca había visto a Jesús hacer un milagro. Él solamente había escuchado acerca de él. Y ahora vemos a ese hombre sintiendo una gran indignidad delante de Jesús y estando plenamente convencido de que Jesús podía sanar a su siervo a distancia, porque su palabra es operativa. Su palabra es poderosa y es autoritativa. Y es una fe tan extraña que dice Jesús que ni siquiera entre los judíos él había visto una fe como esa. O sea que esa fe había llevado a este hombre no solamente a abrazar el judaísmo o el monoteísmo judío. Esa fe llevó a este hombre a abrazar a Jesús como el Señor, no solamente la religión judía. Hay una Biblia, se llama la Biblia de Herencia Reformada, una Biblia de estudio, que pone un comentario sobre ese versículo, un comentario puritano, y dice así: sorpresivamente, este gentil o no judío mostró más fe y más discernimiento espiritual con respecto a Cristo de lo que Israel tenía. Hermanos, a Jesús muchos de sus compatriotas lo rechazaron, no lo recibieron. Y aquí tenemos a un gentil, a un no judío, recibiendo a Jesús o mostrando una fe en Jesús como Salvador y como Señor. Así que
Básicamente aquí lo que hace Jesús es elogiar al hombre y lo hace públicamente. ¿Usted se dio cuenta? Cuando al hombre dijo eso, dice el texto que Jesús se maravilló y se volteó y le dijo a la multitud que le seguía: ni aún en Israel he visto tanta fe. O sea, la humildad de ese hombre y la fe de ese hombre tocaron las fibras del corazón de Jesús a tal punto que él tuvo que decir públicamente: hey, ni en Israel he visto una fe así. Así es Jesús. Y un día lo va a hacer. Un día lo va a hacer contigo, mi hermano. Cuando Él diga públicamente: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Ese es Jesús. De hecho, aquí es donde, no me malentienda, yo soy históricamente lo que se le llama un calvinista, pero aquí es donde muchísimos calvinistas tropiezan. ¿Cómo así de que Jesús se maravilló de la fe? Pero la fe es un don de Dios. Sí, la Biblia dice que la fe es un don de Dios, y la Biblia también dice que Jesús se maravilló cuando vio la fe de aquel hombre. No es A o B, es A y B, son correctas. Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre. Gloria a Dios por eso. Él nos da la fe y luego nos elogia por la fe que nos da, cuando esa fe da frutos. ¿Cómo termina la historia? Quinta escena: la sanidad del siervo del centurión. Dice el verso 10: y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, porque en todo esto el hombre no ha salido, está dentro. Él está hablando con los amigos todavía. Dice: cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. O sea que, y el pasaje paralelo en Mateo dice que antes de ellos irse, Jesús le mandó a decir: dile a él que se va a hacer como él dijo, que voy a responder a su petición. Y cuando ellos regresaron, encontraron que aquel siervo, aquel sirviente, no solamente había sido arrebatado de las garras de la muerte, estaba totalmente sano, caminando de lo más normal. Y es aquí donde uno dice: a Jesús lo sorprendió, o Jesús se maravilló de la fe de ese hombre. Y es aquí donde nosotros nos sorprendemos y nos maravillamos de Jesús. ¿Ay por qué? Sin ni siquiera ver al paciente, sin ni siquiera ver al moribundo, sin ni siquiera tocarle con su mano, sin ni siquiera mirarlo a la cara, nuestro Señor restauró la salud de aquel moribundo con una simple palabra: sea la luz, y fue la luz. Jesús dice: dile a tu dueño, a tu amigo, que así será. Y cuando ellos llegaron, lo encontraron libre de la muerte y totalmente restaurado. Esa es la palabra de Cristo. Esa es la palabra en la que ese centurión estaba confiando. ¿Y cómo aplicamos esto? Algunas lecciones y aplicaciones. En primer lugar, hermanos, espero que haya quedado claro. Este texto nos muestra, y digo que quede claro porque no es tan obvio de entrada, pero yo espero que este texto nos muestre la importancia que tiene el hacer saber a otros acerca de Jesús, o el predicarle. Pastor, ¿y de dónde te saca eso? ¿Cómo se enteró el centurión de Jesús? Él había escuchado lo que Jesús era capaz de hacer. Él lo había oído. Él había escuchado que Jesús estaba cerca, que estaba ya en la ciudad. Y en el momento de quiebre, en ese momento se acerca a Jesús a través de sus siervos. Pastor, ¿qué es lo que usted quiere resaltar? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo le hablamos a alguien de Jesús? Pastor, ayer. ¿Y qué pasó? Nijí dijo. Esa persona ni siquiera respondió a lo que yo le prediqué. Tranquilo, que le puede pasar como a este hombre. La semilla está ahí sembrada, y en el momento de la crisis podría ser que esa semilla comience a germinar. Aquel hombre respondió a lo que había escuchado de Jesús cuando se vio en la necesidad. Y puede ser que esa persona a la que tú le predicaste puede ser tu hijo, puede ser tu hija. A ti te parece que ha sido infructuosa, pero un día llegará la crisis a esa vida, y puede ser que considere prestarle atención a lo que tú le predicaste. Esta semana hablaba con un padre muy afligido, muy piadoso. Me decía: pastor, oré por mí. Ay, ¿qué pasó? Mi hija es una hija ya mayor de edad, pero básicamente está viviendo su vida según el mundo, y todo lo que le he enseñado, todo lo que le he predicado,
Pero entonces él me dice que cada vez que su hija se ve en una situación difícil o de quiebre, va donde él. Yo le dije, qué interesante. Entiendo tu dolor, entiendo tu tristeza. Voy a seguir orando contigo, por ti y por tu hija. Pero qué maravilloso es saber que cuando tu hija se ve en crisis, en quien piensa es en papi. Y yo no diría papi, en el Jesús que papi le está predicando. Puede ser que no vea frutos ahora. Puede ser que le suceda como al centurión. Él se acercó a Jesús cuando entró en un momento de crisis. Así que sembremos la palabra y dejemos los resultados en manos del Señor. Además, este texto nos muestra que Cristo mira con gracia, con misericordia a aquellos que pueden ver su propia indignidad. ¿Cómo así? He aquí un centurión, un hombre con autoridad, posiblemente el oficial de más alto rango y con más estatus allí. Pero cuando él vio a Jesús, cuando él entendió quién era Jesús, él no se vio grande, ¿no? Él se vio chiquito. Pastor, y eso no es baja autoestima. Sácate eso de la mente. Yo no estoy hablando de baja autoestima. Yo estoy hablando de lo que es estar frente a frente al gran yo soy. Te puedes ver grande, te puedes ver monumental hasta que aparece el gran yo soy, que es capaz de hablar y hacer que un monte se derrita. Estamos hablando de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando una persona, dice la Biblia, tiembla ante su palabra, Dios dice, a ese que yo voy a mirar con agrado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si en esta mañana, oyendo esta historia, tu corazón ha comenzado a ver a Jesús grande y te ha comenzado a ti a ver pequeño, yo no soy digno, vamos bien. Porque Jesús dice, a ese es que mi Padre va a ver con agrado. Miraré al que es manso y humilde de espíritu, aquel que tiembla ante mi palabra. Así que, amado amigo, amado oyente, nosotros creemos que nuestro dinero, nuestra influencia, nuestra autoridad nos hace merecedores de la gracia de Dios. Yo lo he pensado así, apéate de esa nube. No es así. El alto y sublime solamente mira con agrado al manso y humilde de espíritu. Así que yo te ruego de todo corazón, humillémonos bajo su poderosa mano y pidámosle a Él que nos muestre su grandeza. Él no tiene que mostrarnos nuestra pequeñez, Él solamente tiene que mostrarnos su grandeza. Porque cuando veamos su grandeza, ahí es que vamos a ver realmente quiénes somos nosotros. Cuando veo tus cielos, dice David, la obra de tus dedos, digo yo, ¿y qué es el hombre? ¿Se dan cuenta? Es una visión de Dios lo que necesitamos. En tercer lugar, este texto deja muy claro, muy claro, muy claro, que si hay algo que maravilla a Jesús, no son títulos universitarios, no son influencias políticas, no es el dinero, no es el poder, ni siquiera la religiosidad. Si hay algo que maravilla a Jesús, es la simple fe, que además de ver su indignidad, puede ver en Jesús ese poder y esa autoridad. De decir, yo sé que solamente tienes que decir la palabra y eso se hará. La fe que maravilla a Jesús es aquella que reconoce que su autoridad es tal que solamente con una palabra solamente una palabra es suficiente para él lograr lo que él quiere hacer. De hecho, esa fe, como decía hace un rato, no es solamente una fe que lo maravilla, es una fe que él elogia. Ustedes lo vieron en el texto. Él no solamente se maravilló, él se volteó para decirle, ni en Israel he visto tanta fe. Amado hermano, anímate. Mantente firme en la fe, porque llegará un día que Jesús se va a voltear y no ante una multitud que le sigue, sino ante todo el universo, y públicamente tú y yo, que somos pequeños e indignos, le escucharemos decir, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El gran yo soy, el creador del universo, elogiando una fe que Él nos dio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste. Así que creemos nosotros que podemos impresionar a Dios con lo que somos y tenemos. No, ¿tú quieres impresionar a Dios? Créele. Mira tu indignidad y créele a Él que Él es capaz de hacer todo cuanto Él quiere. Además,
Y esto se conecta mucho con la escuela dominical. Yo decía, el Señor nos quiere decir algo porque esto no fue planificado. Esta mañana hablábamos de que la fe sin obras está muerta. Y a propósito, la cuarta lección del texto es que la fe en Jesús como Señor se manifiesta en actos de bondad. Mis hermanos, fue la fe de este hombre lo que le llevó a cuidar de su empleado de esa forma. ¿O tú crees que la fe es algo místico? No, la fe se evidencia en tu trabajo y en tu casa cuando tú tratas bien a tu trabajador. Fue la fe de este hombre la que le llevó a mostrar respeto y amabilidad hacia personas de otra cultura. Fue la fe de este hombre la que le llevó a usar sus recursos para bendecir a otros con una sinagoga. Fue la fe de este hombre la que le llevó a reconocer y a respetar las autoridades que estaban por encima de él. Yo soy un hombre bajo autoridad, y eso lo dijo un hombre de fe. ¿Qué es lo que usted quiere decir, pastor? Que tu fe también se va a manifestar cuando tú respetas hasta un semáforo en la calle. La fe reconoce la autoridad puesta por Dios. Pero el punto es, entre muchos detalles, mostrar que la fe que salva es una fe que obra. Somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca viene sola. Siempre viene acompañado, siempre produce buenos frutos, como lo hemos visto aquí. Así que, amado hermano, algunos hablarán de fe. Yo te muestro mi fe y tú me muestras tus obras. Y yo les quiero recordar un mejor camino que vimos esta mañana. Mostremos nuestra fe por nuestras obras. Si nuestra fe está en Jesús como Señor, en nuestra vida se hará lo que el Señor dice. Y haremos bien a aquellos que están a nuestro alrededor. Este texto también nos mostró que la palabra de Cristo como Señor es operativa. Jesús puede sanar a distancia. Jesús solamente tiene que decir la palabra y en ese instante ocurrirá lo que Él dice. Así que, amado hermano, confiamos en la palabra de Cristo. Piénsalo, ¿realmente confiamos en la palabra de Cristo? Porque si es así, entonces vamos a seguir clamando, vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiendo, porque si es la voluntad de Dios y a nosotros nos conviene, Él solamente tiene que decirlo y eso va a suceder. Pastor, estoy en una situación aflictiva. Sigue clamando, que si es su voluntad y te conviene a ti como hijo, Él solamente tiene que decir, vete a aflicción, y se va. Sigue orando por tu hijo. Tengo años orando por él y lo que hace es darle las espaldas a Cristo. Sigue orando, porque Jesús solamente tiene que decir la palabra y el evangelio va a renacer en ese corazón. No dijimos que confiamos en la palabra de Cristo. Jesús hace todo cuanto quiere, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por último, este texto nos muestra algo interesante: cómo la fe de los creyentes también puede beneficiar a aquellos que les rodean. ¿Te has dado cuenta de eso? El creyente es como un recipiente, y cuando él está lleno de fe, esa fe rebosa y puede bendecir a todos los que están alrededor. ¿De quién fue la fe? ¿Del siervo? No, del soldado. ¿Y quién recibe el beneficio? El siervo. ¿Tú habías pensado eso alguna vez? Hemos considerado que tal vez parte de la bendición que Dios ha traído sobre tu hijo, sobre tu familiar, sobre tu amigo, sobre tu empleado, sobre tu jefe, se debe a que tú te has tomado muy en serio el señorío de Cristo. Y tu fe en Él está tan firmemente arraigada a su palabra, que sin darte cuenta ya tú has estado siendo un objeto de bendición para aquellos que están a tu alrededor. Tal vez no te lo dicen, pero ellos lo ven. Ustedes recuerdan un himno que cantábamos antes: hazme una fuente de bendiciones. Nosotros podríamos estar siendo una fuente de bendiciones a aquellos que están a nuestro alrededor y que nos ven obrando con fe. Así como Dios bendice a los que andan en sus caminos, también Él hará que esa bendición que Él nos da a nosotros pueda rebosar para bendecir también a otros y llevarlos a Cristo. ¿Qué pasó con el siervo? Yo no sé. Yo sé que él se sanó, pero quién sabe. Además de la sanidad física, yo a veces quisiera pensar que a él se le pegó también la fe de su amo. ¿Y por qué no? Eso lo hemos visto varias veces en la Biblia y en nuestra vida diaria. Quiere el Señor que haya sido así y que en aquel día podamos conocer a aquel siervo.
Pero también yo le pido a Dios que me permita conocer a ese centurión del cual él se maravilló. Y yo le pido a Dios, deberíamos pedirle a Dios que nos dé una fe como la de ese hombre, una fe que maravilló a Jesús. En conclusión, el evangelio, ¿qué es? Es la buena noticia de que Jesús es el Señor. Y como Señor, Él tiene la autoridad y el poder para hacer todo cuanto Él quiere. Pero el evangelio también, además de informarnos eso, nos demanda una respuesta. Debemos creerlo, ver nuestra indignidad delante de Él, pero también creer que Él tiene ese poder para salvar. Y si hay aquí algún amigo que no conoce a Cristo, si hay alguien aquí que no es cristiano, tengo unas palabras para ti. Yo no conozco tu pasado, créeme. ¿Cómo que dicen por ahí? Todo lo que coincida, ¿cómo es? Todo lo que se parezca es pura coincidencia. Si tú has oído algo y te has sentido aludido, no he sido yo, ha sido el Espíritu Santo. Pues yo no conozco aquí, conozco solamente a las ovejas de esta grey. Pero yo no conozco tu pasado. Yo no sé qué tan grande ha sido tu pecado, pero algo sí te puedo decir, algo sí sé. Si tú hoy, yo no sé de aquí para atrás, pero si tú hoy comienzas a ver con humildad tu propia indignidad ante Jesús y te lanzas sobre sus brazos porque tú confías en su palabra, entonces hoy Él entrará en tu casa. Aunque no te sientas digno, Él entrará a tu casa, entrará a tu corazón, cenará y comerá contigo. Y te va a sanar de tu parálisis espiritual. Te dará vida y vida en abundancia. Así que no te vayas de aquí sin recibirlo, pero recíbelo hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa historia. Para nosotros es tan chocante pensar que la débil fe de uno de nosotros puede maravillar a Jesús. Por eso dice tu palabra. Te rogamos, oh Señor, danos esa fe. Queremos cada día crecer más en la fe, ver nuestra indignidad y confiar más en el poder de la palabra de Cristo. Oh Señor, cuánto se ha cortado nuestro brazo de hacer el bien. Cuánto, oh Señor, hemos dejado de hacer porque simple y sencillamente no hemos confiado en tu palabra. Perdónanos por nuestra incredulidad. Hoy escuchamos que Jesús se maravilló por la incredulidad, pero también por la fe. Y eso queremos, oh Señor, mostrar esa fe que maravilló a Jesús. Te rogamos también, oh Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, por tu palabra, por tu Espíritu Santo obrando en ese corazón, muéstrale la grandeza de Jesús. Y que al ver la grandeza de Jesús pueda ver su pequeñez, pueda ver su indignidad. Y que no le quede otra cosa que ahora mismo lanzarse a los brazos de Jesús, confiando en lo que Él ha dicho, de que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Señor, que se vayan de aquí confesando con sus bocas y creyendo en sus corazones que Jesucristo es el Señor, para gloria tuya. Que venga pronto el Señor Jesús en sus méritos.